Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Dice así: y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: y aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron de lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta ahí nos vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Dios, por tu gran amor. Queremos agradecerte, Señor, por tu infinita misericordia. Señor, revélanos y ministranos a través de esta palabra, porque en tu nombre, Señor, vamos a arrojar la red, y en tu nombre, Señor, la vamos a recoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Qué bueno es saber que aquello que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Yo creo que uno de los mensajes que contiene esta narración bíblica es ese: que para Dios no hay nada que sea difícil, que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Y yo digo, y esto es bueno que uno lo medite, ¿cuántas cosas son imposibles para nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos que reconocer y decir: yo no puedo? Tal vez alguien que se encuentra en algún problema, en alguna dificultad en cuanto tal vez a alguna dependencia, al tabaco, al alcohol, no sé, a los remedios, a alguien que esté pasando alguna lucha en su familia, en su matrimonio, tal vez en su trabajo, en su negocio, y ve que por más que se esforzó y por más que luchó, tal vez no pudo solucionar nada. Tal vez esta puede ser la situación de alguien que llegó así hoy aquí al templo, que probó, que luchó, que buscó y no logró nada. Y las cosas cuando se buscan y cuando nos esforzamos y cuando tal vez en ese esfuerzo que hacemos pusimos todo el empeño y todo el deseo y nada logramos, eso desanima más. Y yo me imagino en esta situación, los discípulos estaban felices también con el Señor. Era un día de mucha gloria. La gente había venido de lejos, habían caminado por horas tal vez por esos caminos de desierto, de montaña, pero habían llegado a donde estaba Jesús y fueron pasando las horas y fueron pasando los momentos y el día fue decayendo, y allí es como que reaccionan los discípulos, y allí es cuando ellos se dan cuenta que tenían que despedir a esa gente. Allí es cuando reconocen que ellos no tenían, por más que hubiese dinero en sus alforjas, la posibilidad de comprar para tanta gente algo. Allí comienzan a reconocer sus limitaciones y a decir: yo no puedo. Aleluya. A veces pareciera que se levantan nuestras limitaciones, ¿no? Se muestran nuestras limitaciones. Y uno tiene que reconocer: no puedo. Los discípulos reconocen esto, no podían.
Por eso cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer, aunque el Señor sabía lo que él iba a hacer, pero les dice a los discípulos, denle ustedes de comer, ellos se sobresaltan, se asustan, y dicen, ¿de dónde? Y es verdad, ¿de dónde? Por más que tuviéramos nosotros 200 denarios, por más que tuviéramos esa cantidad de plata, esa cantidad de dinero, y le diéramos un poquito, no alcanzaría. En otras palabras, no tenían salida. En otras palabras, para ellos era imposible esa situación. No se podía resolver. La única solución era que volvieran, y el que tal vez desmayaba, moría por el camino, bueno, era su problema, ellos ya no podían hacer más nada. Pero qué bueno saber y reconocer que Dios sí puede hacer algo siempre. Que Dios puede ayudarnos siempre. Que Dios está dispuesto a intervenir siempre. El enemigo nos pone esos límites. El enemigo nos hace creer que no hay salida. Por eso mucha gente se suicida. Porque el enemigo les muestra que no hay salida. Que no hay solución para el problema, para el conflicto que tienen. Tal vez para esa pérdida en cuanto a un mal negocio. Para esa dificultad, tal vez de matrimonio. Tal vez por mil cosas que el enemigo sabe y usa en contra del hombre, hace de que el hombre piense, imagine que no tiene salida, que no tiene solución, que por más que se esforzó, nada pudo lograr. Yo digo y vuelvo a repetir esto, qué bueno saber, qué bueno es poder reconocer que cuando hay algo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Cuando uno reconoce eso, comienza a vivir en forma distinta, en forma diferente. La Biblia nos habla allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que es en el capítulo 9, donde nos habla de la conversión de Saulo, pero también nos habla la palabra y nos muestra claramente la palabra de que Pablo aprende algo. Pablo comienza a entender algo que con todo su conocimiento y con toda su sabiduría, él hasta ese momento no lo podía entender, no lo podía comprender. Porque un día despierta y estaba enfermo. Y yo me imagino a Pablo enfermo, ¿no? Habrá comenzado a reprender al demonio, habrá comenzado a echar fuera la enfermedad, y por más que oró y echó fuera la enfermedad, y por más que usó todo lo que él podía conocer y saber para que ese demonio saliera o esa enfermedad saliera de su cuerpo, no lo logró. Y volvió a clamarle al Señor por segunda vez. Y seguramente su oración fue más intensa. Habrá reprendido a los demonios con mucha más fuerza, la enfermedad con mucha más fuerza, pero no ocurrió absolutamente nada. Por tercera vez, ya pienso sin muchas fuerzas, ya no sabiendo qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando, vuelve a clamar a Dios y así el Señor se manifiesta a Pablo y le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué tremendo! Y así es como que Pablo entiende algo, que lo que él no podía, Dios pero sí lo podía. Que sus debilidades eran la posibilidad que tenía Dios para intervenir. Así entiende algo, Pablo, es como que recibe una revelación y él dice, ahora me voy a gozar. Tremendo, ahora me voy a gozar, dice Pablo, cuando tenga luchas, ahora me voy a gozar cuando tenga inconvenientes. En otras palabras, él estaba diciendo, ahora me voy a gozar cuando tenga luchas e inconvenientes que yo no pueda resolver. Porque ahora entiendo, porque ahora comprendo que hay alguien que sí lo puede resolver. Ahora entiendo que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Amén. Y qué hermoso cuando uno comienza a tener esta revelación frente al problema. Cuando uno comienza a tener esta revelación frente a la situación que tiene por delante, que esa situación que a veces el enemigo la quiere usar para bajonearnos, que el enemigo la quiere usar para desanimarte, que el enemigo la quiere usar para hacerte creer de que Dios no te está escuchando, esa es una ocasión que tiene Dios para intervenir en tu vida. Y qué hermoso cuando uno reacciona, ¿no? Entonces Pablo decía, no me voy a gozar. Cuando tenga luchas que yo no pueda resolver, me voy a gozar. Cuando haya problemas que yo no pueda solucionar, me voy a gozar. Porque entiendo ahora que hay alguien que sí puede resolver todos y cada uno de tus problemas, y es Dios.
Y esa tiene que ser nuestra gran realidad. Y esa tiene que ser nuestra línea que nos permita caminar de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Eso tiene que ser aquello que nos mantiene en lo alto y no nos haga subir, bajar, subir, bajar. Nuestra confianza depositada en Dios. Amén. Sabiendo que Él nunca nos va a dejar. Y aun cuando no entiendo, tengo que saber que Dios me va a ayudar igual. Y aun cuando no comprendo, y aun cuando todo esté oscuro, cuando todo esté difícil, aunque no vea salida, el Señor dice en su palabra que no pondrá una carga mayor de la que nosotros podamos llevar. El Señor dice en su palabra que frente y delante de cualquier situación adversa, Él siempre prepara una salida. Dios no te deja encerrado en el problema. Él no es un espectador de lo que nos pueda estar ocurriendo a nosotros. Dios es un Dios cercano, un Dios que interviene, un Dios que ayuda, un Dios que protege, un Dios que guarda, un Dios que cuida, un Dios que en su amor y en su misericordia, Él prometió, tremendo, prometió. No es que lo leí, Él lo prometió, está escrito. Él prometió no dejarte, Él prometió no abandonarte. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Eso fue lo que el Señor pretendía transmitirle a los discípulos. Él sabía lo que iba a hacer. Él tenía cuidado de esa multitud. Dios tiene cuidado de sus ovejas. Aleluya. Dice la palabra que Él las conoce. Y sus ovejas le conocen y le siguen y le llaman por su nombre. Qué tremendo. Él conoce a sus ovejas. Y esto es interesante, bueno poder reconocerlo, saberlo. Él conoce. Y Jesús conocía esas ovejas y Él no las iba a dejar para que muriesen en el desierto. Él no los iba a dejar sin salida, sin alimentos. Él sabía lo que iba a hacer. Lo que no lo sabían era al principio. Y los que no sabemos a veces somos nosotros. Y los que estamos llenos de dudas somos nosotros. Y los que estamos llenos de temores somos nosotros. Y los que no confiamos como tendríamos que confiar en el poder eterno, fuerte y grande de Dios, somos nosotros. Por eso los discípulos en una crisis de fe decían, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ni con plata podemos solucionar este problema. Claro, hay problemas que no se solucionan con plata. Hay problemas que no se solucionan poniendo tal vez toda nuestra fuerza y todo nuestro conocimiento y toda nuestra sabiduría. No se resuelven así cierto tipo de problemas, sino a través de nuestra confianza cuando está depositada en Dios, sabiendo, reconociendo, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, es imposible para mí, pero posible para ti. Gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Así es cuando uno comienza a reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Hay un momento para reaccionar. Yo creo que los discípulos llegaron a ese momento. Tal vez este sea el momento donde usted reaccione. Tal vez este sea el momento que alguien reaccione y diga, Dios puede ayudarme. Alguien diga, Dios puede solucionar mi problema. Dios puede vencer por mí. Dios puede ayudarme. Dios puede levantarme. Dios puede transformarme. Dios puede cambiarme. Dios puede. Y cuando uno reacciona de que Dios puede, Dios puede. Cuando uno reacciona que Dios libra, Dios libra. Cuando uno reacciona que Dios sana, Dios sana. Cuando uno reacciona que Dios obra milagros, Dios obra milagros. Yo siempre digo, cuando nosotros reaccionamos que Dios podía perdonar nuestros pecados, ¿los perdonó o no? Amén. Nuestros pecados eran negros, oscuros, muy negros. Estábamos ennegrecidos por el pecado. Sin embargo, un día alguien nos habló la palabra y pudimos creer que nos podía perdonar. Algunos tal vez no tenían demasiadas cosas para decir al Señor, aunque todos, dice la Biblia, todos pecaron y todos fueron destituidos de la gracia de Dios. Pero imaginemos, tal vez no tenían terribles pecados como para decirle, Señor, yo me arrepiento. No es muy difícil, Señor, que me perdones. Tal vez en una línea o en una tabla de pecados tal vez no eran los más grandes, pero así fuesen los pecados más grandes. Yo conozco a gente, pero gente muy pecadora. Conocí gente hasta que había cometido crímenes horrendos, tan fuertes esos crímenes que a veces hasta hace mal contarlos.
pero que en algún momento conocieron a Jesús y se arrepintieron de sus pecados y pudieron creer que el Señor les podía perdonar, y el Señor les perdonó. Nosotros pudimos creer que Él nos podía perdonar y nos perdonó. Yo creí un día que Él podía perdonarme todos mis pecados y me los perdonó. Dios es todo lo grande que uno se atreva a creerlo. Hermoso cuando uno comienza a reconocer que Dios puede. Aleluya. Y yo me imagino que los discípulos así reaccionaban cuando Jesús les habla, cuando Jesús les dice, cuando Jesús les dice que alcanzaban 5 panes, ya no dudan, aleluya. Que alcanzaban 2 peces, ya no dudan. Ya no es que le dicen, no Señor, no vamos a perder el tiempo. No le vamos a quitar a ese muchachito esos 5 panes. No le vamos a quitar a ese muchachito esos 2 pececillos que tiene. Ellos también comenzaron a entender que había alguien, que era Dios, que podía resolverle el problema. Y qué bueno que hoy entienda usted esto también, que hay alguien que puede resolver su problema. Pero mi problema es grande, Dios es más grande. Yo mi problema lo tengo por años. Bueno, Dios es eterno, Dios es mayor, Dios es todo lo grande que uno se atreva a creer. Es maravilloso, es todo lo grande que usted se atreva a creerlo, así es Dios. Y aquellos discípulos ya no dudaban, comenzaron a creer. Y para el que cree todo es posible. Así que le trajeron a Jesús los panes. Y en las manos de Jesús los panes comenzaron a multiplicarse. Trajeron los peces y en las manos de Jesús los peces comenzaron a multiplicarse. En las manos de Jesús todo cambia. En las manos de Jesús todo cambia, todo es distinto, todo es diferente. En las manos de Jesús se producen milagros. Deja que Jesús te toque. Deja que en esta noche Jesús toque tu corazón. Deja que en esta noche Jesús toque tu vida, toque tu alma, toque tu cuerpo, toque tu mente, toque tu forma de oír, tu forma de hablar, tu forma de conducirte. Comenzar a reconocer y a decir, Señor, tú puedes. Ese padre desesperado, allí en el libro de San Marcos, capítulo 5, que era un príncipe de la sinagoga judía, él llegó a una conclusión que Jesús podía. Tal vez le costó, tal vez su religión, tal vez su forma de entender la ley, su pasado como religioso, todo eso se le oponía a lo que Jesús podía hacer por él, o mejor dicho, por su hija. Pero llegó un momento que él reconoció y entendió que Jesús podía ayudarle, que Jesús podía hacer algo por su hija, y se acercó a donde estaba el Señor. ¿Y qué le dice? Señor Jesús, comienza a clamarle, comienza a pedirle, Señor Jesús, mi hija se está muriendo, mi hija está agonizante, mi hija está desahuciada, pon tus santas manos sobre ella para que sea salva y viva. Le estaba diciendo, Señor, pon tus manos sanadoras sobre mi hija, pon tus manos de milagros sobre mi hija, pon tus santas manos, le decía. Se ve que entendió, se ve que comprendió que las manos de Jesús no eran las manos de un hombre, sino eran las manos de Dios. Y cuando podemos poner algo en las manos de Dios, todo cambia, todo es transformado. Por eso aquel que robaba no roba más, aquel que mentía no miente más. Por eso vemos vidas transformadas, cambiadas, gente diferente, distinta. Y uno dice, pero ¿cómo pudieron cambiar? Porque pudieron creer que Jesús podía transformar, podía cambiar sus vidas. Pudieron entender que en las manos del Señor todo cambia. Y el mensaje es este, iglesia, en las manos del Señor todo cambia. Y sería más que interesante que hoy usted pueda poner su problema, su lucha, su dificultad en las manos de aquel que todo lo cambia, en las manos de aquel que todo lo transforma, en las manos de aquel que todo, pero todo lo hace nuevo. Amén. Denle un aplauso grande.